Buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font listos para arrancar ya con la primera conversación de esta noche que gira en torno a ese incidente armado que se produjo en la mañana de hoy en el sótano de la Torre de Tribunales, un sitio en donde ocurren muchísimas cosas, no solo en los últimos días, sino durante mucho tiempo. Se produjo una balacera en la que habrían participado tanto pandilleros de la Mara 18 como de la Mara Salvatrucha y también agentes del sistema penitenciario. Hemos invitado a dos expertos, dos personas que conocen bastante bien el sistema penitenciario guatemalteco y participaron en la confección de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, que desafortunadamente no se ha puesto en práctica a cabalidad. Ellos son Corina Dedic y Germán Santos. Corinne Dedic es analista, es investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y su fuerte, su especialidad se encuentra en la seguridad. Germán Santos ha trabajado en el sistema penitenciario, lo conoce a fondo y es experto en esa materia. A los dos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Corín, muy buenas noches, Germán. En esta oportunidad lo que nosotros volvemos a ver es, en primer lugar, la falta de seguridad que hay en las carceletas del organismo judicial, pero también vemos que los pandilleros con mucha facilidad se hacen de armas y con mucha facilidad también se agreden los unos a los otros. Y vemos también que los guardias penitenciarios y la propia guardia de la carceleta tampoco interviene. Es decir, ¿qué podemos colegir de todo esto? Bueno, la torre de tribunales, digamos el sótano en donde se encuentran las carceletas, es un lugar que es bastante abierto, es un lugar donde se juntan muchas personas distintas y también donde converjan los tres instituciones, o sea, tanto el sistema penitenciario que está a cargo de custodiar las carceletas, el organismo judicial que está a cargo de custodiar el edificio y de dar toda la logística, digamos, para las audiencias, y también la policía, que es la que a veces lleva a alguna persona que han aprendido en la calle y llega ahí, digamos, es como el primer ingreso al sistema judicial. Es decir, entonces tenemos fuerzas de seguridad de tres diferentes instituciones ahí, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, importante lo que estaba comentando Jorín, el tema de las carceletas es que convergen la falta de personal penitenciario, la falta de la operativización de los protocolos que existen dentro de la torre de tribunales ha causado de que, como tenemos cárceles públicas, Guatemala cuenta con cárceles públicas en resguardo de la Policía Nacional Civil, también acuden a torre de tribunales. El personal del sistema penitenciario también lleva privados de libertad bajo su resguardo a torre de tribunales, y estas dos fuerzas convergen con el organismo judicial dentro de las carceletas de la torre de tribunales. A ver, señores, esas imágenes que veíamos hace unos instantes en la pantalla de televisión, una reportera de Canal Antigua, Michelle Mendoza, pudiéndose acercar, pero muchísimo, a un pandillero que puede ser considerado de alta peligrosidad. Si estoy en lo correcto, él es el Lobo, el jefe de la pandilla de la Mara 18, ¿eso es lo correcto? Pues yo en lo personal no sé quién es el pandillero, pero que un reportero pueda acercarse de una manera tan próxima. Eso no ocurre en cualquier sistema, no. En cualquier sistema de reclusión. No, por eso dije yo al inicio que es un lugar que es muy abierto, o sea, digamos, está el ingreso tanto por el sótano como por las gradas, pero cualquier periodista, los abogados, otra gente, digamos, se pueden acercar, porque de hecho la gente que es llevado ahí porque fue aprendido en la calle ni siquiera recibe comida. Entonces también hay mucho movimiento digamos, familiares, mercadería, etcétera, que llega ahí sin mayores controles. Ahora, pero digamos, usted hablaba de que ahí convergen tres protocolos diferentes. Claro. Ahora, pero ¿cuál es la norma de conducta dentro de las cárceles? Bueno, yo quisiera, primordialmente, pues, sería irresponsable no mencionar que la construcción de la política de reforma penitenciaria, en la que participaron más de 200 personas, 151 personas con una permanencia de 92% de asistencia, se pudo identificar temas de esta naturaleza. Cuando hablamos nosotros de qué es lo que impera ahí, cuál es el protocolo que nosotros debemos de utilizar allí,
Ya en el 2012 se había establecido un protocolo de acción para el tema de tratamiento de privados de libertad, ya se había trabajado con el organismo judicial, incluso a enseñarle la diferencia de cómo tratar a los privados de libertad, por qué no se pueden unificar las maras, por qué no se pueden poner a los pandilleros en la misma carceleta, pero por sobre todo el tema de que no podemos olvidar que los protocolos de seguridad en el sistema penitenciario están siendo violentados por personal con falta de especialización. El artículo 19 de la Constitución Política de la República dice que el personal del sistema penitenciario debe ser especializado. Se ha estado jugando a nombrar personas dentro del sistema penitenciario sin experiencia, se descabezó el sistema penitenciario, no hay personas, directores de centros. Desde la dirección del centro se establece que el protocolo para transportar pandilleros debe de ser con los grilletes hacia atrás. Nosotros observamos en la imagen de Torre de Tribunales pandilleros, los pandilleros sentados con los grilletes hacia adelante. Es fácil. Pero déjeme hacer una pregunta inicial, Corín. ¿Debe mantenerse en el sótano de los tribunales las carceletas o en realidad ya ese sitio es inapropiado y debe hacerse una modificación? Por ejemplo, que no vuelvan a llegar los pandilleros a un sitio como la Torre de Tribunales y que se pongan en práctica las videoconferencias, un asunto tan fácil y tan sencillo. Sí, exactamente. Creo que los hechos que que han ocurrido últimamente, y no solamente en las torres de tribunales, también hubo transportes de pandilleros por parte del sistema penitenciario que han sido atacados, inclusive en rutas. Creo que muestra que ya hoy en día, con este perfil de privados de libertad que tenemos, también se tienen que ajustar los protocolos y el manejo, la logística penitenciaria. Entonces, exactamente, como usted lo mencionó, o sea, creo que hay que retomar el tema de las videoconferencias, de la instalación de juzgados, por lo menos en áreas donde hay cárceles, para poder evitar la mayoría de los transportes, especialmente de privados de libertad de un perfil de alta peligrosidad o envuelto también en casos de alto impacto, para no correr esos riesgos innecesarios. Ahora, en este caso, por ejemplo, hoy en la mañana mirábamos una fotografía que publicaban los diarios de Salvador González, alias Eco. Él iba con un chaleco antibalas y con un casco. Con un casco. Es decir, ¿cuál es qué decisión, es decir, cuál es las especificaciones que hay para llevar a uno así de una forma y a los pandilleros llevarlos y soltarlos inmediatamente y quitarle los grilletes en la cárcel? Yo creo que es un tema que la falta de conocimiento de las autoridades permite que la invasión mediática y el tema de momento, la coyuntura de momento, les haga tomar una decisión. Si no hablamos operativamente, yo les puedo contar que el sistema penitenciario, en un manual de gestión penitenciaria, ya hablaba que para todos los casos de alta notoriedad y en el caso de alta peligrosidad, notoriedad sería Salvador Gómez. Y alta peligrosidad serían los pandilleros. El protocolo de seguridad ya hablaba de la misma indumentaria, si lo queremos ver de esa manera, grilletes, chaleco antibalas, casco para el manejo de los privados de libertad. Pero también ya se hablaba de las videoconferencias, ya se tocaba el tema de las videoconferencias, incluso la guía operativa, estoy viendo yo acá, que se planteaba que para diciembre del 2015 ya debería haber estado implementado el tema de las videoconferencias para los casos de alta peligrosidad. Pues tampoco el sistema penitenciario cuenta con toda la infraestructura y con todo el tema de y logística para poder hacer esas movilizaciones. Sería muchísimo menos peligroso hacerlo, por ejemplo, la videoconferencia, o que el propio juez se trasladara y mucho menos costoso al penal. Pero sí, por el otro lado, Corín, hoy una nota periodística atribuía al hermano del Lobo, el líder de una de las pandillas, haber llevado adentro del yeso que le protegía una quebradura de brazo, haber llevado el arma blanca que le entregó a los otros pandilleros y por medio de la cual mataron a una persona. Es que, ¿cómo es posible que un asunto tan aparentemente burdo pueda ocurrir con un sistema penitenciario, incluso con una guardia del organismo judicial? Bueno, yo creo que los pandilleros son muy astutos, son muy ingeniosos. Es una categoría de población de reclusos que mantiene lazos muy fuertes con sus amigos y compañeros de afuera, entonces eso no hay que subestimarlo. Ahora, la institución opera con un déficit de personal, o sea, siempre va un paso atrás.
digamos, tanto en cantidad como también en calidad, porque la formación que reciben los agentes, digamos, no hay formación continua, no hay especializaciones, etcétera. Entonces, eso obviamente perjudica que ellos a veces pueden también reaccionar de la forma que se debe. Mientras que el criminal siempre va un paso adelante y se ingenia cualquier cosa para poder perseguir sus intereses. Por ejemplo, también quisiera explicar que al ingreso de la carceleta no hay ningún detector de metal. O sea, la gente, no hay un Simplemente arco, se le hace un cacheo sí, o sea, al ellos recluso. llegan en el camión, son bajados del camión, hay una revisión, pero que es básicamente manual, no hay un arco de detector de metal, etcétera. O sea, todo se maneja de manera muy rudimentaria, muy Ahora miremos, manual. hablábamos de las convergencias de tres fuerzas, pero en el protocolo, en esta propuesta de reforma penitenciaria, ¿a quién le quedaría la responsabilidad de los reos o de los privados de libertad que están en tránsito hacia una declaración? Sí, bueno, debemos tomar en cuenta que los privados de libertad que vienen en custodia de de los guardias penitenciarios deben de estar en resguardo del guardia penitenciario desde el momento que salen del centro hasta el momento que el juez le ordena retirarle los grilletes y de regresando nuevamente al centro. Entonces, la custodia debería ser responsabilidad de cada uno, valga la redundancia, de los custodios que va responsable de cada centro, de cada privado de libertad. Lo que pasa es de que la no aplicación de las normas, la no aplicación de los protocolos, hacen que el manejo de los privados de libertad dentro de las carceletas de torre de tribunales se conviertan en un riesgo. Vuelvo a insistir, los grilletes de manos colocados hacia el frente. Germán, pero es un riesgo ahí. La verdad es que también hay riesgo en las cárceles guatemaltecas. Entiendo que hay sitios en donde se permite que parientes, parejas de los pandilleros pernocten junto a ellos. Sí, eso hace vulnerable al propio pandillero. Totalmente. Eso es una práctica que se estableció ya tiene más de por lo menos 15 años. Pero esto es distinto de la visita conyugal. Es totalmente distinto. Ahora, se los dejan quedarse a dormir ahí, a pasar la noche. Realmente no es que los dejen, vuelvo a insistir, no hay gestión penitenciaria en este momento, no hay manuales, no se están aplicando, no hay cabezas, no hay directores de centro, y están permitiendo que la visita no retorne. No retorne. Ahí, digamos, para aclarar, o sea, la visita conyugal tiene su horario, ¿verdad? Pero es distinto a cuando, por ejemplo, en el caso como se dio en el preventivo y en Fraijanes 1 en el último fin de semana, donde, digamos, la visita ingresa, pero a la hora de terminar el horario de la visita, simplemente no salen del centro. O sea, nadie se preocupa de pernoctar adentro. Sacarlos. Pues en ese caso no se sacó. Entonces yo ahí, digamos, es una práctica que se ha venido dando ya desde mucho tiempo, especialmente en los centros de cumplimiento de condena, en las granjas, ¿sí? No me parece adecuada porque no es lo que estipula el reglamento, no es, digamos, lo que permite la ley. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, de Fraijanes 1 es aún más grave porque es un supuesto centro de alta seguridad. O sea, ¿cómo es posible que haya familiares que se quedan a pernoctar en un centro de alta seguridad y la autoridad penitenciaria tiene que solicitar una exhibición personal para verificar quiénes se quedaron en el centro? O sea, ¿dónde está el control del egreso de la visita? ¿En manos del reo? Y también recordemos que no solamente son adultos que ingresan a la hora de la visita, también hay niños que vienen a visitar a sus padres, por ejemplo. Todas estas cosas ocurren también en el sistema penitenciario de El Salvador, que enfrenta una situación semejante a la de Guatemala en términos de pandilleros. Sí, de hecho es un poquito distinto, porque acá en Guatemala la población penitenciaria que pertenece a una de las dos pandillas grandes, de acuerdo a registros oficiales, es aproximadamente un 5%, mientras que las cárceles de El Salvador albergan un 40% de pandilleros, digamos, de su población. Y también otra diferencia que hay, que es bastante importante, es que aquí en Guatemala no se destinan centros exclusivamente para la reclusión de pandilleros. O sea, sí se separan los pandilleros en diferentes centros, pero siempre está mezclado también con gente que no pertenece a una pandilla. Mientras que El Salvador, por ejemplo, ha optado
albergar o llenar centros completos de pandilleros de la misma pandilla. Y en Guatemala, Germán, ¿se separa a los de la Salvatrucha de los de la 18? Sí, sí, cuando hablamos en temas de separación de privados de libertad de pandillas, están totalmente separados. O sea, tenemos en F2, por ejemplo, que se había estado utilizando para albergar gente de la Mara Salvatrucha, y en el preventivo de la zona 18, en el famoso sector 11, gente de la Mara 18. Pero el tema acá de la separación de los privados de libertad es que no hemos logrado tampoco con efectividad, como Estado de Guatemala, pues generar centros de reclusión que tengan la capacidad de albergar a estos privados de libertad. Ya vimos lo que sucedió con F2, la destrucción total del centro por 56 privados de libertad. Entonces, el tema más que la separación es volver a caer en tema de gestión. Se ha estado abandonando, no ha habido continuidad de los procesos que las distintas administraciones han ido dejando, porque algo se le ha de rescatar a cada administración, y no ha habido continuidad en los procesos, y eso no permite que cada vez que llega personal nuevo al sistema penitenciario, entonces comienzan a hacer las cosas como mejor les aconsejan y no en continuación de lo que ya se venía estableciendo. ¿Cuántos directores del sistema penitenciario ha habido desde la salida de Camargo? ¿Tres? ¿Tres? Tres. Así es difícil de tener una continuidad de políticas Cuando tocamos temas como República Dominicana, que el director general lleva 19 años. Corina, ¿está de acuerdo con que la gran movilidad, la gran rotación de jefes y de personal definitivamente va en contra del buen funcionamiento del sistema? Porque no permite tener una continuidad, o sea, y eso no viene solo de ahora, eso viene también, por ejemplo, en el gobierno de la UNE, o sea, hubo rotación en los primeros 2 años de los directores cada 3, 4 meses, hasta que, en fin, ya los últimos 2 años se mantenía la misma persona y logró estabilizar un poco. Ahora, igual, en este gobierno ya vamos por 4 o 5 directores. Entonces, eso obviamente no permite continuidad, porque también muchas veces la gente que asume no tiene mucha experiencia en este campo. Corín, ¿en este gobierno, en el de Alejandro Maldonado? No, perdón, en el de en el anterior gobierno. Pero digamos, ¿se mantiene todavía el mismo director que nombró el anterior ministro? No, hubo cambio. ¿Hubo cambio? Hubo cambio, sí. Hubo cambio, se quedó por un tiempo una directora interina, que también es una práctica muy común, que los puestos se ocupan de manera interina, pero son puestos muy importantes que no debieran de ser ocupados de esa forma. 2 cosas son esenciales en el sistema penitenciario: construir nueva infraestructura y hacer cumplir los protocolos que ya existen para que se maneje apropiadamente la seguridad interna. ¿Sumaría alguna otra cosa, Germán Santos, en términos de prioridades? Sí, la carrera penitenciaria. Crear la carrera penitenciaria. Tenemos, bueno, hoy hablaba el Twitter del sistema penitenciario, que hoy se suman 4.190 guardias. Ellos todos están en una misma escala salarial y en una misma escala jerárquica. Luego de ellos hay un vacío administrativo que llega hasta el director y subdirector general del sistema penitenciario. No existe un escalafón. No hay escalafón administrativo. Hoy por hoy hay guardias con el mismo escala jerárquica siendo directores de centro, con la misma escala salarial. Entonces, la no creación de esto no permite que haya continuidad, que haya crecimiento dentro de los lugares, que haya diferenciación, que haya pertenencia para la institución, porque, como bien lo dicen los guardias, cada vez que han sido entrevistados, hoy soy garitero, mañana soy director de centro. Sí, pues. Y de mañana soy alcaide, mañana soy secretario. Ahora, no en el caso de la formación de los guardias penitenciarios, ¿existe una escuela específica? Sí. ¿Y el pensum cuánto dura en cuanto a la formación de los guardias? ¿Un año? La formación inicial ahora dura aproximadamente 6 meses, o sea, son 5 meses de entrenamiento y 1 mes de práctica ya en un centro. Ahora, y en términos de jerarquía, digamos, un guardia penitenciario tiene el mismo nivel salarial, las mismas posibilidades de ascenso de un policía nacional? No. Digamos, él inicia con un salario más bajo. Su remuneración actualmente está aproximadamente en 3.500 quetzales, pero de ahí, como lo explicó Germán, no tiene posibilidad de ascenso que va ligado a un cambio de remuneración. O sea, el agente entra como agente 1 y se queda
Siempre, hasta que se jubila. hasta 20 que años. se jubila. Lo único que tienen es un bono de antigüedad, pero es tan pequeño, o sea, puede llegar, lo máximo que puede llegar son 75 Ahora, quetzales. dentro de esa propuesta de reforma sí está la idea de establecer un escalafón, ¿o no? Sí, de hecho era una de las, es uno de los fines primordiales, la creación de la carrera penitenciaria. Ajá. De la Escuela de Estudios Penitenciarios ya contaba con una malla curricular desarrollada por competencias con 11 niveles de formación, en el que se proponía que el guardia penitenciario, y es una propuesta a nivel Latinoamérica, por lo menos tuviese un año de formación. Se ha interrumpido procesos de esa naturaleza por la necesidad de personal, pero justamente la necesidad de personal con protocolos el personal a cabalidad, con protocolos mal aplicados, nos da los mismos resultados en la ecuación de no tener personal. Entonces, la carrera penitenciaria sí está establecida en la propuesta. Sin embargo, no es atractiva para los políticos, no genera votos el sistema penitenciario. En el caos y en la corrupción pues se benefician muchos en este momento y lo estamos viendo, y la carrera penitenciaria evidenciaría muchas carencias dentro del sistema penitenciario, pero también ayudaría a la no intromisión de personas que no tienen experiencia en el sistema penitenciario en este momento. Corín, última pregunta. Además de la necesidad de poner en práctica la reforma penitenciaria y cumplir los protocolos, construir nueva infraestructura, fomentar la carrera penitenciaria, ¿hay otra prioridad que añadiría de cara a las nuevas autoridades? Y no digo a las del gobierno actual, sino a las siguientes. Que el gobierno actual no se ve que esté haciendo mayor cosa. Sí, creo que el tema de la rehabilitación de los privados de libertad es el tema que usualmente se queda olvidado porque hay que atender muchas emergencias en el día al día. Sin embargo, es un tema muy importante porque de nada nos va a servir tener gente en las cárceles, que tenemos que pagar comida, personal, etcétera y todo, y a la hora que salen, y de hecho la gran mayoría de los privados de libertad recobra su libertad algún día, si vuelven a salir igual o peor. Entonces sí, digamos el tema de la rehabilitación y bueno, definitivamente la recuperación del control interno, para que las cárceles puedan convertirse en lugares ordenados y debidamente supervisados. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta que se está comentando en este momento en las redes sociales sobre esta conversación en torno al sistema penitenciario, la balacera y el muerto que se produjeron el día de hoy en el sótano de la Torre de Tribunales. Gracias, Juan Luis. Tenemos mensajes. Revisamos los mismos. Nos dicen, esos salarios en el sistema penitenciario solo son incentivos para la corrupción. Nos plantean, en el Ministerio de Gobernación, con tanta mordida y compras corruptas, no hay dinero que alcance. Mario, yo soy suspicaz y creo que las visitas se quedan en los centros carcelarios. Es a propósito, porque les cobran la noche. Betsabe nos plantea, no justifico a los guardias, pero ¿cómo pretenden exigirles si no les pagan ni apoyan su labor? Y criminales se empoderan. Héctor, es necesario y urgente aplicar la política nacional de reforma penitenciaria y cumplir con el artículo 19 de la Constitución. Mario, ¿por qué no? Aparte de los grilletes, les ponen guantes gruesos que les dificulten maniobrar cualquier tipo de arma. Parte de los mensajes que tenemos esta noche, ese será nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Utilizaremos Control Presidios como nuestro hashtag de la noche con Carmen Lorena Ortiz y Cristian Castillo. Con nosotros al regresar una segunda entrevista acá a las 8:45.